Las agresiones físicas, psicológicas, patrimoniales y sexuales son lamentablemente de los delitos más comunes en nuestro país. ¿Cómo reconocer que estamos sufriendo un delito de esta naturaleza y cómo actuar? Bueno, para eso se encuentra conmigo la fiscala adjunta de género, Gabriela Alfaro Zúñiga, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, es un placer acompañarnos. Gracias. Hemos nombrado este espacio Mi pareja me agrede, ¿qué hago? Como experta en la materia, explíquenos qué puede hacer una persona que está en este momento sufriendo de una agresión, sea de su esposa o de su esposo, o bien de su pareja. Claro, lo primero que hay que aprender es a reconocer que existe una agresión. Por cuestiones culturales y desarrollo patriarcal de la cultura, es difícil comprender cuando estamos enfrente de una agresión. Existen varios tipos de agresión: la agresión psicológica, la agresión emocional, la agresión física, la patrimonial, la agresión sexual. En muchas oportunidades este tipo de conductas, que son agresivas, se normalizan y por esa razón no logramos reconocer que estamos frente o que estamos siendo víctimas de una situación de agresión. Este reconocimiento puede ser que yo no lo logre visualizar siendo yo la víctima, pero sí una tercera persona. Es importante determinar que este tipo de agresión de estas diversas naturalezas puede ser desde lo considerado como mínimo por la normalización de este tipo de conductas, como los insultos, como ignorar, como desprestigiar a la persona, no valorar lo que esta persona realiza, a otro tipo de agresiones más extremas que ya involucran una agresión física o una agresión patrimonial o incluso una agresión sexual. Las agresiones patrimoniales, ¿en qué consisten para que la gente tenga claro, bueno, este es un indicador que me hace a mí observar que podría estar sufriendo un delito? Claro. Desde el momento donde tenemos la posibilidad de adquirir bienes materiales, entendemos que tenemos un derecho sobre estos objetos. Cuando se violenta este derecho sobre estos objetos, estamos hablando de que sufrimos una violencia patrimonial. Cuando una persona que podemos identificar ejecuta una conducta agresiva, sabe que este objeto le pertenece a otra persona o que tiene un valor emocional, un valor sentimental para esta persona y ejecuta un acto para dañarlo, para destruir este objeto, para extraerlo de la esfera de posesión de esta víctima, estamos hablando que en ese momento se está lesionando este derecho al patrimonio que tiene esta persona. En este caso, si estamos hablando de una relación de pareja, donde yo convivo o tengo una relación de matrimonio con esta persona y esta persona, o sea, mi esposo, mi conviviente, mi concubino, mi pareja, sabe que ese objeto, aunque no tenga un valor económico importante, sí tiene un valor sentimental, o sabe que ese objeto me pertenece y lo daña, lo destruye o le provoca algún perjuicio a este objeto, a este bien material, estamos hablando de violencia patrimonial. Ok, según su experiencia como fiscala especializada en esta materia de género, ¿cuál es el tipo de agresión más común o de violencia más común en nuestro país? Lamentablemente, todas las violencias son comunes. Las cuatro. Los cuatro tipos de violencia son comunes. Algunas son mayormente identificadas y se denuncian con mayor frecuencia, pero en realidad la ocurrencia de la agresión lamentablemente es reiterada, es sistemática y en la mayoría de las oportunidades no se denuncia con la premura que quisiéramos. Lamentablemente la violencia va en escalada, empieza con ofensas. Es importante identificar que los insultos, las ofensas son un delito en este país, en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y de el mensaje del país de la no tolerancia a la violencia hacia la mujer. En el año 2007 se publicó la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres. Esta ley viene a sancionar todo este tipo de conductas que son identificadas como violencia y agresión que ya indiqué anteriormente. La violencia va en escalada, entonces iniciamos con ofensas, con insultos y posteriormente avanzamos un escalón y hablamos entonces de agresión física, que configuraría el delito de maltrato.
avanzamos y llegamos a la violencia patrimonial, que esto no quiere decir que las otras se dejen de ejecutar, que ya no ocurran, sino que empiezan a conjuntarse, ¿verdad? Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Y entonces estas acciones ya no solo se complacen con agredir verbalmente a esta persona, sino que ahora también se suma una agresión física con una agresión patrimonial hasta el más alto nivel de la agresión, que es acabar con la vida de la persona, que es lo que llamamos los femicidios. ¿Qué pasa cuando la persona víctima, de repente, como usted decía al inicio, no se da cuenta de que está siendo víctima de algún tipo de agresión y no quiere denunciar? ¿Qué podría ser el círculo familiar o el círculo de amigos que le acompañan? Ajá. Cuando una persona es víctima de violencia doméstica, está imbuida en un ciclo. Este ciclo es el ciclo que llamamos ciclo de violencia doméstica. ¿Por qué es un ciclo? Porque tiene tres fases. La fase de tensión, donde esta tensión entre las dos personas empieza a aumentar. La fase de la explosión, que es donde se ejecuta la agresión. Y luego viene la fase de la reconciliación, que es cuando esta persona busca nuevamente a la víctima, le pide perdón, le promete que esta situación no va a ocurrir. La persona, debido al amor romántico que culturalmente se nos ha inculcado, cree que efectivamente esta situación va a ocurrir, perdona a su agresor e inicia nuevamente el ciclo. Por eso es que se llama un ciclo, porque vuelve a reiniciar y finalmente el ciclo continúa dando vuelta y no concluye. Esta situación genera una condición de vulnerabilidad en la víctima que le impide reconocer que está imbuida en un ciclo de violencia doméstica y que además es víctima. Por esa razón es que es muy difícil que estas víctimas no solo identifiquen que son víctimas, que están siendo agredidas, sino también que no acudan a buscar ayuda. Por esa razón hay dos opciones. Uno, que la persona sufra una agresión importante que la hace buscar el auxilio de las autoridades, o dos, que una tercera persona reconozca que efectivamente esta persona está imbuida en una situación de agresión. En la primera oportunidad y en la segunda pueden acudir a pedir ayuda. Si es la víctima directamente, lo que va a hacer es interponer una denuncia a su favor, solicitar medidas de protección, que lo puede hacer en el juzgado, en los juzgados de violencia doméstica, y en donde no existan este tipo de juzgados, en los juzgados contravencionales que también trabajan la materia de violencia doméstica. El efecto de este proceso es que se le ordenan a favor de la víctima medidas de protección. Entre ellas puede ser la salida del agresor de la vivienda, la custodia de los niños, se le prohíbe a esta persona que se le acerque, que la insulte, que la amenace, y otras medidas que van en protección de la víctima con una duración de un plazo máximo de 1 año. El proceso involucra una audiencia. Esta es una de las posibilidades de protección de la víctima, pero también puede acudir a la parte penal, que la parte penal sería acudir a una delegación de la fuerza pública donde se activaría un protocolo y ellos de inmediato coordinarían con un fiscal o una fiscala que a nivel nacional estamos presentes por parte del Ministerio Público, o bien al organismo de investigación judicial, donde de igual forma ellos se van a comunicar con un representante del Ministerio Público para iniciar una causa penal. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Con mucho gusto, un placer. Y muchas gracias también a ustedes por habernos acompañado en este espacio del Ministerio Público. Gracias por su sintonía.